La Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público es una unidad que llegó a la Universidad Católica de Temuco para cambiar la perspectiva de vinculación con el medio y también de los nexos que puede generar la Casa de Estudios con su territorio. Además, ¿usted ha escuchado Conexión Científica? Bueno, esta es una nueva plataforma de la Universidad Católica de Temuco para conocer la vida de distintas y distintos investigadores que se dedican a la ciencia. Esto es uno de los adelantos que les entregaremos en el programa de hoy, de un nuevo Mirada Regional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Misael Urrutia y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mirada Regional. Como lo habíamos dicho en titulares, conoce la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público de la Universidad Católica de Temuco. Es una nueva unidad que en el fondo viene a resolver temáticas de vinculación y también nexos con el territorio. Alejandra Riquelme pudo entrevistar al vicerrector de la cartera, Boris Isla Molina, y a continuación entregamos y les damos a conocer los detalles de lo que fue su entrevista. Como le comentamos en el inicio del programa, en la presentación, hoy queremos conversar sobre el trabajo que desarrolla nuestra Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público. Un lugar desde donde hemos trabajado tradicionalmente el tema de la vinculación con el territorio, con su gente, donde hemos aportado desde la academia en diferentes ámbitos y estamos reestructurando este trabajo, potenciando y fomentando esta vinculación. Y para ello, y para conocer más detalles sobre este trabajo, hemos invitado al vicerrector de la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público, Boris Isla. Boris, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alejandra. Queremos saber, Boris, la universidad tiene una historia de vinculación con su entorno, desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito de la extensión cultural, pero también desde la academia, desde la formación de profesionales y desde el aporte con las investigaciones que realiza y con el desarrollo de algunas innovaciones que han aportado al desarrollo de nuestra región. Y ahora la universidad busca potenciar ese trabajo con esta reestructuración que se está realizando, ¿no? Correcto. Efectivamente, lo que ha hecho la universidad es que ha realizado una apuesta por tratar de avanzar en una vinculación mucho más comprometida, más íntima, más intencionada con el territorio local y con los actores que dinamizan la vida de nuestro territorio y que actúan en nuestra región. Nosotros lo que queremos es tratar de profundizar el vínculo, profundizar el trabajo, abordar un enfoque más horizontal, más bidireccional en el trabajo con los distintos actores, en la búsqueda de las soluciones sostenibles a los dilemas que enfrenta nuestro territorio y nuestra sociedad. Ese es el foco. Cuando hablamos de vinculación, hablamos de diferentes ámbitos, desde donde la universidad genera esta relación bidireccional de la que hablamos, ¿no es cierto? Uno de los elementos esenciales de lo que nosotros describimos y lo que nosotros vemos como vinculación, cuando nosotros vamos al territorio y podemos obtener también conocimientos del territorio que nos sirvan a nosotros como universidad, ¿no es así? Sí, correcto. La universidad ha venido desarrollando, como tú lo decías al principio, una relación histórica con el territorio que ha estado marcada por el quehacer académico de las distintas facultades. Eso es un punto bien importante porque implica que como política de vinculación con el medio nosotros recogemos esta tradición de relación con el entorno aportada por las inquietudes de cada disciplina y que en el curso del desarrollo de la universidad configuraron una serie de ámbitos ya priorizados en alguna medida, pero también básicamente es la declaración de consolidación de cada uno de estas áreas de vinculación con la universidad. Son 7 ámbitos los que fueron definidos. Si te los digo de memoria no me voy a acordar, pero tiene puntos bien importantes que nos permiten reconocer cuál ha sido el aporte en la trayectoria del trabajo de la universidad. El diálogo de saberes y la interculturalidad, por ejemplo, que es un ámbito muy fuerte, o la dimensión patrimonio, arte y cultura, que la universidad cuenta con una enorme tradición, una enorme trayectoria y que ha venido constituyendo un aporte en el trabajo en el territorio, dando acceso a la cultura, por ejemplo, desde los distintos espacios universitarios. La aula magna es muy reconocido, por ejemplo, y su programa es muy reconocido en torno a dinamizar culturalmente la ciudad de Temuco. Entonces, ese es otro ámbito, en el ámbito de educación y equidad, por ejemplo, equidad y acceso, ¿ya? Que es otra dimensión que la universidad también lidera,
o en el tema del desarrollo territorial, o en políticas públicas y desarrollo subnacional, en fin, o sea, hay una serie de ámbitos que lo que buscan es codificar el trabajo que se han hecho desde las distintas facultades en su aporte a la región, y en tratar de que representen también la proyección en el aporte que queremos continuar dando como universidad. Junto con la vinculación, que es un tema histórico y tradicional dentro de nuestra universidad, le agregamos este apellido de compromiso público, un tema que nos ha tenido siempre pendiente. La universidad en su conjunto, la mirada que tiene es de responder a este compromiso público que como institución presenta, ¿no es así? Sí, mira, la discusión en torno al nombre de la vicerrectoría es bien interesante, porque efectivamente el primer punto es recuperar algo que fue una apuesta, al menos desde el plan de desarrollo de la universidad del año 2005, de cuando estaba en su momento Mónica Jiménez de la Jara, ¿ya? Ella misma, por el trabajo que desarrolló, puso a la universidad en una conversación más intensiva con el territorio en ese momento a través de lo que se denominaba el proyecto Universidad Construye País, ¿ah? Nos integró en una red de conversaciones que ponían el foco en intensificar la relación de las universidades con los entornos en los que estaban emplazados, y que eso constituía un mandato ético, por decirlo de alguna manera. Ella tenía un proyecto de responsabilidad social universitaria para conectar a la universidad con el desarrollo del territorio, y ella misma comenzó a implementarlo. Yo creo que desde esa época hasta ahora ha habido una tradición de contacto y de compromiso con la labor territorial representada en esta responsabilidad que nos cabe como institución para poder abordar estas temáticas e intensificarlas en el trabajo con actores del entorno, ¿ya? Ese es el primer punto. El segundo punto es que hemos querido que quede enfatizado en el nombre esta idea de lo público, ¿ya? Somos una universidad pública no estatal, eso ha sido parte importante de lo que ha ofrecido como perspectiva el rector Borges en la discusión y en el trabajo con el G9, también cuando le tocó liderar en su momento la red G9, tratando de establecer hacia el sistema el foco en que estas universidades constituyen o realizan un aporte público, ¿ya? Y educativo muy relevante, y además en una tarea en conjunto con el Estado, ¿ya? Entonces es bien importante. La labor educacional en el país es una tarea colaborativa entre instituciones públicas no estatales y el propio Estado en la entrega de formación. Hemos querido recoger también ese elemento. Y un tercer elemento es que, yo no sé si tú sabes o no, pero el concepto de vinculación con el medio es muy local, ¿ya? Sí. O sea, en algunos lugares más se le conoce como extensión, pero el concepto de vinculación con el territorio, o por ejemplo contar con un área de acreditación de vinculación con el medio, es muy idiosincrático del país, ¿ya? En otras localidades más bien se le conoce como el public engagement, ¿ya? O como el community engagement, ¿ya? Que tiene que ver con el compromiso que establece una comunidad con el territorio en el que se emplaza. Entonces nosotros también hemos querido, para efectos de potenciar la internacionalización, tener conceptos equivalentes también con el esfuerzo de trabajo de conexión entre universidad y entorno que se desarrolla en otras latitudes. Entonces también como que cumple una triple función. Una triple función este compromiso público, que por supuesto está dentro del sello de nuestra universidad. ¿Cuáles son, a partir de todos estos elementos que nos planteas, Boris, los desafíos que la vicerrectoría se plantea ya con una nueva estructura, con una nueva modernización a lo mejor de la mirada desde la política de vinculación con el medio? ¿Cuáles son esos desafíos que se plantea hacia los próximos años de esta universidad? Yo creo que el primero es que la universidad está en el camino de generar una instancia que permita la incidencia o que perfile de mejor forma la incidencia pública que tiene la labor académica de la universidad, la de nuestras distintas facultades. ¿Cómo logramos conectar el trabajo académico de investigación? ¿Cómo logramos conectar la formación de nuestros profesionales que luego van a ejercer en el territorio con este carácter público y que entren en el debate y la deliberación pública acerca de las necesidades o las políticas que se implementan en el territorio? Yo creo que ese es un punto fuerte, ganar incidencia.
una de las razones por las cuales nos trajimos algunos centros a la vicerrectoría, estos centros de vinculación, como el Centro de Políticas Públicas, el Instituto Tallin Pehuán, el CEFIC, que tiene mucho claro, trabajo en el territorio regional. Sí, es tener una plataforma para poder incidir armónicamente en el territorio y producir estas transformaciones. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con que, por lo general, el ámbito de vinculación con el medio o la extensión ha tendido a ser por decirlo así, una función subalterna. ¿Ya? Dentro del quehacer académico ha tendido a ser una función de carácter más bien secundario. No obstante, lo importante que es, los académicos siempre han estado mucho más concentrados y han tenido políticas mucho más claras para el desarrollo de la docencia o de la investigación. Entonces, nos toca poner al día esta función institucional para que los académicos, que son fundamentalmente quienes desarrollan la labor de conexión con el entorno, cuenten con la estructura de soporte, con los incentivos, con las reglamentaciones ad hoc, para que puedan desarrollar una labor igualmente valorada, igualmente proyectada, ¿ya? Por parte de la universidad. Entonces, ese es otro desafío importante. Tenemos miles, ¿ya? Porque los desafíos en el trabajo con el territorio. Con el territorio son, me imagino, muchos. Muchos. Como, por ejemplo, aportamos a fortalecer la convivencia ciudadana al interior de la Araucanía, o sea, en la región de la Araucanía, cómo logramos incidir en las grandes brechas socioeconómicas y socioculturales que enfrenta nuestro territorio respecto de los otros territorios del país. O sea, tenemos que tratar de encontrar respuestas creativas, lúcidas, fundadas en investigaciones que nos permitan efectivamente colaborar con los distintos actores del territorio en sacarla adelante y superar los rezagos que enfrentamos como región. Respuestas creativas, respuestas que están aquí a la mano, porque la Universidad Católica de Temuco sigue manteniendo ese sello de responder a los requerimientos de nuestro territorio, y no solo de la Araucanía, porque en varias de nuestras acciones en el quehacer universitario nos extendemos hacia la macrozona sur y también a nivel nacional, incorporando también el potencial de nuestros académicos y de nuestros investigadores en políticas públicas que después son un impacto positivo para nuestro país. Correcto. Queremos agradecerte, Boris, por estar con nosotros. Vamos a seguir conversando seguramente durante otros capítulos sobre el trabajo específico con algunos centros de vinculación y con la idea de poder seguir también educando un poco a la gente, en conocer este concepto de vinculación con el medio, de cómo vamos reconociendo. A veces se confunde un poquitito con la extensión, y lo veíamos en las primeras discusiones, ¿no? Cuando decimos vinculaciones, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo tenemos esta relación recíproca entre el territorio y entre la universidad? Así que te agradezco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alejandra. Vamos a seguir conversando entonces sobre vinculación y sobre los temas de importancia para nuestra región de la Araucanía en Mirada Regional. Los invitamos a ir a una pausa y seguir conectados con TVUCT, y de regreso estamos conversando sobre otro interesante tema. Bien, y ya estamos de regreso en más Mirada Regional. Nosotros nos encontramos a continuación en la Plaza Dagoberto Godoy de la capital de la Araucanía, precisamente en la Plaza del Hospital, como se le conoce de una forma más coloquial. Para pasar a otro tema, ¿usted ha escuchado lo que significa conexión científica? Bueno, es un ciclo de entrevista que la Dirección de Comunicación y Medios, en colaboración también con TVUCT Araucanía y el proyecto Kimelun, realiza a distintos investigadores y científicos para conocer un poco más de lo que es la ciencia, pero de otra forma un poco más lúdica, de una forma más liviana, por decirlo de alguna forma. Unas cápsulas donde contamos con diferentes entrevistados. ¿Quiere conocer más de ese tema? Les entregamos una reseña de lo que será parte de uno de los episodios de esta nueva temporada. En la Universidad Católica de Temuco existe la única pedagogía en lengua y cultura mapuche del país y del mundo. Hoy día vamos a estar hablando sobre eso con Gabriel Pozo, quien dirige hoy esta carrera, y sobre otros temas que tienen que ver con interculturalidad. Esto es Conexión Científica, mi nombre es Esteban Molina, bienvenido a este nuevo capítulo. Le damos la bienvenida a este espacio. Ya tuvimos una primera entrevista, ahora continuamos este segmento, este ciclo de entrevistas para Conexión Científica. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor en Sociedades Americanas, Caracteres Históricos y Antropológicos de la Universidad Complutense de Madrid. Me refiero a Gabriel Pozo, académico de la Universidad Católica de Temuco. Actualmente también dirige la nueva carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche. Gabriel Pozo Menares, quien nos
hoy día acompaña en este ciclo de entrevistas para hablar un poco de cómo son los inicios de un académico, cómo se va formando tanto en el camino, luego posterior a las primeras publicaciones, hasta finalmente ya dirigir una carrera que también marca un precedente en el ámbito de la interculturalidad acá a nivel local. Primero que todo, le doy la bienvenida, doctor, muy bienvenido a este programa, a este espacio, espero que se sienta cómodo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con los inicios. Vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo nace este interés por lo que es la educación básica? ¿Cómo comienza usted a incursionar en este ámbito desde ya a lo mejor la adolescencia, finalizando la etapa de la enseñanza media, hasta elegir finalmente la carrera? Sí. Bueno, en los años 2002 aproximadamente, que era la época en que yo tenía 17, 18 años, cuando uno ya se empieza a preparar en aquellos años para la famosa prueba de aptitud académica, uno siempre hacía la búsqueda de cuáles eran los temas que más te gustaban. Pues yo era fanático del tema de la historia. De hecho, yo quería estudiar una licenciatura en historia, o una pedagogía en historia. Y mucha información no había en aquella época, no habían páginas web donde uno podía revisar, lo único uno revisaba los folletos. Y claro, y los folletos, los típicos que salían por el diario La Nación, venían todas las carreras por universidad, donde uno iba marcando las que te podían ser de interés, hasta que de pronto llegué a la Universidad Católica de Temuco, decía Pedagogía Básica Intercultural. Decía, ¿qué será la Pedagogía Básica Intercultural? ¿De qué se tratará, no? Entonces ahí también por medio de un sobre pedí información y me llegaron los folletos después y todo, y ahí me di cuenta de que era una carrera que se enfocaba mucho a lo que era un ámbito de la historia que más me apasionaba, que era la historia de los pueblos originarios, y en este caso específicamente la historia del pueblo mapuche, el tema de aprender una lengua para posteriormente enseñarla en conjunto con otras materias. Eso era como algo que me gustó mucho. Entonces, claro, si bien cuando ya salieron los resultados de las pruebas y yo agregué desde la posición número 1 en adelante, claro, igual opté por una licenciatura en historia. Me recuerdo que parece que era la tercera posición que elegí esta carrera, pero que al final fue la que terminé estudiando y de la cual no me arrepiento para nada, porque esa es la que posteriormente me abrió un camino hermoso. Hoy día tal vez pensar en estudiar algo relacionado con la cultura mapuche, con realizar investigación en este ámbito y por supuesto también ligado a la educación, puede sonar a lo mejor un poco más común o tal vez no tan alejado de la realidad. Pero en esos tiempos me imagino que fue algo novedoso también para su familia. Claro. ¿Cuál era su contexto familiar? Sí. Y también cómo fue este primer encuentro ya con lo que es esta pedagogía en educación básica, pero con esta mención intercultural? Sí, bueno, en aquellos años también, como yo vengo de Santiago, toda mi familia nacidos y criados allá, entonces, claro, como que un poco sorprendente porque como también había un referente de mis hermanos mayores que estudiaban más bien o en Santiago o en Valparaíso, siempre uno espera estar como lo más cerca posible de tu lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, como que de pronto digo, mire, mi papá, por ejemplo, me decía, oye, pero ¿qué va a ir a Temuco, tan lejos? ¿Qué va a ir a hacer allá? Más encima esa carrera no se conoce, claro. ¿Qué vaya a hacer en el futuro? ¿Cuál va a ser tu campo laboral? Entonces era como era un momento bien complejo para una temática como esa. Ya yo creo que recién en el año 2010, 2015, como que estas temáticas empiezan a florecer, a instalarse bien en la educación básica principalmente. Pero claro, en ese momento era como algo muy extraño tener que estudiar, en este caso, conocimientos que tengan que ver con los pueblos originarios, ¿ya? Claro, acá en Chile, porque después tú te ibas a otras partes de América Latina o del mundo y te dabas cuenta que estas temáticas vienen siendo trabajadas desde hace más de 50 años. Si nos vamos a algunos años atrás, casi 10 años, en la investigación, ¿cómo descolonizar el saber? El concepto de interculturalidad, reflexiones para el caso mapuche Poli. Igual me imagino que es la interrogante, la gran interrogante de muchos investigadores que están trabajando esta temática, cómo quitar a lo mejor un sesgo que ha cargado históricamente la educación para aterrizar en las distintas comunidades mapuche, claro. Y cómo ser no solo inclusivos, sino que darle prioridad y poner en el centro
en este caso la cultura mapuche, para poder enseñar distintas temáticas. ¿Cómo fue esa investigación y cómo lo ve hoy día, ya pasando más de 9 años luego de esa investigación? Claro. Sí, en ese trabajo lo que se plantea es que hoy en día todo lo que se escribe en torno a lo que es la interculturalidad está todo hecho desde el monolingüismo de los idiomas dominantes, ¿ya? Tenemos muchos libros, tenemos muchos artículos científicos indexados, si es por la palabra que hoy en día se usa mucho, donde la interculturalidad se aborda solo desde una perspectiva etnocéntrica occidental, si es por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos planteando, y eso es lo que hasta el día de hoy creemos que es una forma de poder descolonizar la forma en que se ha trabajado la temática? Es algo que parece tan simple pero que a la vez tan complicado, que es a través de la lengua y del conocimiento propio de los pueblos originarios, ¿ya? Y eso es algo que ha estado siempre transversalizado en los problemas. O sea, se habla de interculturalidad como esta idea de dialogar dos saberes, pero todo desde el castellano, todo desde el inglés, ¿ya? Y cuando uno escribe desde la lengua o desde el conocimiento de los pueblos originarios, como que ya generas una complicación. Entonces, lo que nosotros planteamos, es que necesitamos que llegue un día en que la lengua de los pueblos originarios pueda ser comprendida, trabajada y estudiada por parte de este mundo académico que escribe tanto sobre interculturalidad, pero que tampoco hace el esfuerzo de aprender sobre esa otra cultura con la cual está conviviendo. Eso yo me imagino que es uno de los aspectos centrales también para generar esta nueva carrera que hoy día está impartiendo la Universidad Católica de Temuco, que es la pedagogía en lengua y cultura mapuche. Claro. El cambiar un poco la forma en que se está preparando, en este caso, a los docentes que van a estar en aula, y que en muchos casos, en contextos de ruralidad o en contextos al interior de comunidades, cómo nos acercamos, pero poniendo al pueblo mapuche no solo en el centro, sino que ya no observando desde afuera, sino siendo parte de, porque finalmente lo que hacen los y las profesoras que van a una comunidad, por ejemplo, a enseñar, están inmersos también dentro de todo lo que es la cultura mapuche. ¿Cómo ha sido esa experiencia que está recién incipiente, pero que ya hubo primero una formulación, determinar también cuáles van a ser los contenidos, la malla curricular, y finalmente este ya primer año o primer semestre, ¿cómo ha sido la experiencia en relación a lo que había anteriormente? Claro, sí, cuando uno va a crear una carrera, los protocolos que tienen todas las universidades, tiene que generar un diagnóstico. Nosotros en ese diagnóstico, que fue muy participativo con más de 12 organizaciones, instituciones vinculadas a la educación, impresionantemente existía como un llamado unísono a que las personas que van a trabajar en el ámbito de la lengua y la cultura tienen que dominar esa lengua, ya la tienen que hablar, se tienen que manejar y además tienen que tener una buena capacidad para elaborar materiales educativos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, basado en ese diagnóstico, empezamos a darnos cuenta que la carrera requería formar a personas cuyo foco centro de atención sea la lengua, por lo tanto, un primer año completo de inmersión lingüística, una inmersión donde todos los cursos se imparten exclusivamente en Mapuzugún, en la lengua mapuche, ¿ya? Y luego también con algunos cursos de plan común, que todas las carreras de Facultad de Educación tienen que tomarlo, que esos sí van a estar enfocados desde una perspectiva más del español, del castellano, ¿no? Pero digamos que en un primer año nosotros queremos focalizar esa inmersión para que el aprendizaje de la lengua esté posteriormente en los próximos 4 años de estudio. Y claro, nosotros, por ejemplo, llevamos 3 meses trabajando y es impresionante que estudiantes que llegaron con 0 conocimiento, hoy en día ya son capaces de presentarse, de establecer una pequeña conversación, y eso antes costaba mucho, ya cuando una persona estudia, por ejemplo,
en una malla curricular donde tienes el 50% de cursos en castellano y el otro 50% en la lengua del pueblo originario, es como que cuesta mucho avanzar en ese aprendizaje, ¿ya? Es como que la estrategia que hemos asumido es tratar de generar una inmersión lingüística con mucho aprendizaje de la lengua y la cultura. Y claro, y ahí en ese sentido ha sido fundamental también toda la investigación que hemos realizado en el último tiempo, porque, bueno, desde temas históricos, nosotros hemos publicado libros de historia y conocimiento oral mapuche, sobre astronomía y cosmología. Tenemos un libro dedicado a una papay, a una anciana mapuche, Marta Parra, que es el primer libro monolingüe mapuzugún que se ha publicado a través de testimonios. Entonces, nosotros tratamos de generar toda una investigación donde también las publicaciones que se derivan de ese trabajo formen parte de los materiales de enseñanza y aprendizaje junto con estudiantes también. Entonces, eso es súper interesante porque además da cuenta de un trabajo que se está desarrollando además con publicaciones, en este caso, como lo mencionaba recién, un libro, material que puede quedar también para el resto de la comunidad. Claro. Me imagino que eso también es interesante porque no solo el impacto se da finalmente para quienes ingresan a la carrera, sino que va quedando también un material que es de acceso también a la comunidad y en este caso puntual, claro, la publicación de un libro que no es menor, claro, porque eso requiere un trabajo de fondo, posteriormente tiene un impacto, se genera vinculación. ¿Cómo se ve desde ese punto de vista lo que están realizando tanto en la carrera, en el departamento también, en la Facultad de Educación? ¿Cómo se proyectan de aquí al futuro para poder potenciar también este tipo de investigaciones y que la gente se vaya interiorizando también de a poco? Sí. Bueno, hoy en día la temática de la investigación, la forma en que se está evaluando es desde una perspectiva muy formal y oficial que tiene que ver con la adjudicación de proyectos, claro, prioritarios y publicación en revistas indexadas, que es lo que les había comentado hace poco. Entonces nosotros tenemos como un desafío mayor entre los académicos, docentes de esta carrera, porque además de responder a esa lógica instalada hoy en día, nosotros adicionalmente hacemos este esfuerzo por transformar esa investigación muy académica, metodológica, donde tienes que en este caso demostrar, entre comillas, esa rigurosidad científica. Nosotros lo transformamos en materiales de enseñanza, ¿ya? Entonces, eso es como algo que hemos tomado como decisión. Nosotros tenemos un desafío de aquí a los próximos 10 años de constituir el primer centro de documentación de la lengua mapuche, ¿ya? Centro de documentación significa que uno hace una investigación de campo, compilación de testimonios en campo, gracias a entrevistas, conversaciones, nuestra amcahuén que vamos haciendo con las personas hablantes nativas, y a partir de ello, de su transcripción, posteriormente generar este tipo de publicaciones. Y como te digo, si bien por supuesto que a lo mejor vamos a escribir un artículo científico dos por año, que muchas veces es lo que te exigen, pero a eso se le tiene que sumar en lo que nosotros nos hemos propuesto, publicaciones que sean para el público amplio y que también sirvan de material educativo para estudiantes, ¿ya? Revitalizar la lengua entonces y trabajar entre instituciones es la forma en la que está trabajando actualmente esta carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche. Nosotros vamos a seguir pendientes también del resto del año, cómo va a ser esta primera experiencia, y continúe con nosotros porque vamos a seguir con nuevos invitados también y más entrevistas en este espacio para que también la comunidad pueda saber más acerca de la ciencia.